Kundalini Yoga. Por Sri Swami Sivananda. A. Dedicatoria. Om. En memoria de Patanjali Maharshi, Yogi Busunda, Sadasiva Brahman, Matsyendranath, Goraknath, Jesucristo, Señor Krishna y todos los otros yogis que han explicado la ciencia del yoga. B. Nota inicial. Parecería totalmente superfluo tratar de presentar a Sri Swami Sivananda Saraswati a un público lector sediento de regeneración espiritual. Desde su amado ashram, en Rishikesh, él irradió conocimiento espiritual y una paz nacida de la perfección espiritual. Su personalidad no se ha manifestado en ninguna parte tan completamente como en sus libros edificantes e inspiradores. Y este libro sobre Kundalini Yoga es tal vez la más vital de todas sus obras, por razones obvias. Kundalini es la energía cósmica, enroscada y dormida, que yace en toda la materia orgánica e inorgánica dentro de nosotros, y toda tesis que se ocupe de ella solo podrá evitar con gran dificultad ser demasiado abstracta. Sin embargo, en las páginas que siguen, la teoría que subyace en esta energía cósmica ha sido analizada hasta en lo más sutil, y se han sugerido métodos prácticos para despertar en los individuos a esta gran fuerza prístina. La obra explica la teoría e ilustra la práctica del Kundalini Yoga. Estamos seguros de que, para el aspirante espiritual, este libro servirá como una luz amorosa que le conduzca a través de los oscuros callejones de una zona de los ejercicios yógicos todavía inexplorada, mientras que para el ego contiene una rica información nueva que deberá complementar valiosamente su conocimiento de la cultura yógica. La Sociedad de la Vida Divina. C. Gurú Stotra. Salutaciones al Gurú que ha hecho conocer a aquel que impregna todo este mundo, animado e inanimado, móvil e inmóvil. Salutaciones a Omkara, que da cuanto uno desea, y también liberación a quienes meditan siempre sobre Omkara que está unido con el Vindú. Salutaciones al Gurú establecido en el conocimiento y el poder, y adornado con la guirnalda del conocimiento, que concede la prosperidad terrena y la liberación. D. Devi Stotra. Busco refugio en Tripura Sundari, esposa del de los tres ojos, quien vive en el bosque de Kadamba, está sentada en el disco de oro y habita en los 6 lotos de los yogins, siempre centelleante como un relámpago en el corazón de los perfeccionados, cuya belleza supera a la de la flor japa y cuya frente está adornada con la luna llena. Oh tú, yo de todo, de cuánta cosa existe en cualquier sitio o tiempo, causa o efecto, tú eres el poder detrás de eso. ¿Cómo se te podrá ensalzar? Tú eres el conocimiento supremo, maya, intelecto, memoria, ilusión y la gran proeza tanto de los dioses como de los demonios. Siva Stotra. Los pecados cometidos con acción, con las manos y los pies, o mediante la palabra, el cuerpo, los oídos y los ojos, y los perpetrados con pensamientos. Perdona todos estos pecados, ya sean de comisión u omisión. Gloria a ti, océano de la misericordia. Gloria a ti, oh Mahadeva, oh Shambho. Sri Sankaracharya. F. Las 4 fases del sonido. Los Vedas forman la manifestación sonora de Ishvara. Ese sonido tiene 4 divisiones. Para, que solo se manifiesta en prana. Pasyanti, que se manifiesta en la mente. Madhyama, que se manifiesta en los indriyas. Y Vaikari, que se manifiesta en la expresión articulada. La articulación es la expresión última y más densa de la energía sonora divina. La manifestación suprema de la energía sonora, la voz primordial, la voz divina es para. La voz de para se convierte en las ideas raigales o en los pensamientos germinales. Es la primera manifestación de la voz. En para, el sonido se mantiene en una forma indiferenciada. Para, Pasyanti, Madhyama y Vaikari son las diversas graduaciones del sonido. Madhyama es el estado intermedio e inexpresado del sonido. Su asiento es el corazón. El asiento de Pasyanti es el ombligo y el Manipura chakra. Los yogins que tienen visión interior sutil pueden experimentar el estado de Pasyanti de una palabra que tiene color y forma, que es común para todos los idiomas y que tiene la vibrante homogeneidad del sonido.
indios, europeos, americanos, africanos, japoneses, aves y animales, todos experimentan el mismo bhavana de una cosa en el estado pasyanti de la voz del sonido. Es uno mismo para todas las personas. Todo individuo de cualquier país hará el mismo gesto llevando una mano a su boca de una manera particular cuando tenga sed. Como una misma energía o shakti que opera a través de los oídos, se convierte en audición, a través de los ojos, se convierte en visión, etc., el mismo Pasyanti asume diferentes formas de sonido cuando se materializa. El Señor se manifiesta a través de su energía mágica, primero como Parabandhi en el Muladhara Chakra, en el ombligo. Luego, como Madhyama, en el corazón. Y después, a su tiempo, como Vaikari, en la garganta y la boca. Este es el divino descenso de su voz. Todo el Vaikari es su voz solamente. Es la voz del Virat Purusa. G. Prefacio. Oh Divina Madre Kundalini, divina energía cósmica que está oculta en los hombres. Tú eres Kali, Durga, Adisakti, Rajarajeswari, Tripura Sundari, Mahalakshmi, Ma Saraswati. Tú te has revestido con todos estos nombres y formas. Tú te has manifestado como prana, electricidad, fuerza, magnetismo, cohesión y gravedad en este universo. Todo este universo reposa en tu seno. Millones de salutaciones a ti. Oh Madre de este mundo. Guíame para abrir el Sushumna Nadi y llevarte por los chakras hasta el Sahasrara Chakra, y sumirme en ti y en tu consorte, el Señor Shiva. El Kundalini Yoga es el yoga que trata sobre la Kundalini Shakti, los 6 centros de energía espiritual, Shat Chakras, el despertar de la Kundalini Shakti dormida y su unión con el Señor Shiva en el Sahasrara Chakra, en la coronilla. Esta es una ciencia exacta. También se la conoce como Laya Yoga. Los 6 centros son perforados, Chakra Veda, por el paso de Kundalini Shakti hasta la coronilla. Kundalini significa enroscada. Su forma asemeja a una serpiente enroscada. De allí el nombre de Kundalini. Todos coinciden en que el único objetivo que el hombre tiene en todos sus actos es asegurarse la felicidad. El fin supremo y último del hombre deberá ser, por tanto, alcanzar la felicidad eterna, infinita, ininterrumpida y suprema. Esta felicidad solo la podremos tener en nuestro Yo Atman. Por tanto, busquemos en nuestro interior para alcanzar esta felicidad eterna. La facultad pensante solo está presente en el ser humano. Solo el hombre puede razonar, reflexionar y emitir juicio. Solo el hombre puede comparar y cotejar, puede pensar los pros y los contras, y puede sacar inferencias y conclusiones. Es por esta razón que solo él es capaz de alcanzar la consciencia divina. El hombre que se limita a comer y beber, y no ejercita su facultad mental en la realización del yo, es solo un animal. Oh personas de mentalidad mundana. Despertad del sueño de la jnana. Abrid los ojos. Erguíos para adquirir el conocimiento del Atman. Efectuad sadhana espiritual, despertad a la Kundalini Shakti y alcanzad aquel sueño sin sueño Samadhi. Ahogaos en Atman. Chitta es la sustancia mental. Toma diversas formas. Estas formas constituyen las vritis. Se transforma, parinama. Estas transformaciones o modificaciones son las ondas de pensamientos, torbellinos o vritis. Si la chita piensa en un mango, la vriti de un mango se forma en el lago de chita. Esta menguará y se formará otra vriti cuando piense en la leche. En el océano de chita están surgiendo y desapareciendo innumerables vritis. Estas vritis causan inquietud mental. ¿Por qué las vritis surgen de la chita? Debido a las samskaras y vasanas. Si se aniquila a todas las vasanas, todas las vritis menguarán por sí solas. Cuando mengua una vriti, deja una clara impresión en la mente subconsciente. Se la conoce como samskara o impresión latente. La suma total de todas las samskaras se conoce como karmasaya o receptáculo de las obras. Esto se llama sanchita karma, obras acumuladas. Cuando un hombre deja el cuerpo físico, lleva consigo al plano mental su cuerpo astral de 17 tattvas, y también la karmasaya. El conocimiento supremo, obtenido mediante la samprajnata samadhi, quema la karmasaya.
Durante la concentración habrá que reunir cuidadosamente los rayos mentales dispersos. Las vritis estarán surgiendo siempre del océano de Chitta. Habrá que hacer descender las olas a medida que surjan. Si todas las olas menguan, la mente se calma y serena. Entonces, el yogi goza de la paz y la felicidad. Por tanto, la felicidad verdadera está en el interior. Habrá que obtenerla mediante control mental, no mediante dinero, mujeres, hijos, nombre, fama, rango o poder. La pureza mental conduce hacia la perfección en el yoga. Regule su conducta cuando trate a los demás. No sienta celos de los demás. Sea compasivo. No odie a los pecadores. Sea benévolo con todos. Desarrolle complacencia hacia sus superiores. Realizará rápidamente el yoga si pone el máximo de sus energías en sus prácticas yógicas. También deberá tener un agudo anhelo de liberación e intensa vairagya. Deberá ser sincero y fervoroso. Para entrar en samadhi se necesita una meditación concentrada y constante. Quien tiene fe firme en los srutis y los shastras, quien tiene sadachara, conducta recta, quien se dedica constantemente a servir a su gurú y quien está libre de lujuria, ira, moha, codicia y vanidad, cruza fácilmente este océano del samsara y alcanza rápidamente el samadhi. Tal como el fuego quema un montón de hojas secas, de igual modo el fuego del yoga quema todos los karmas. El yogi alcanza el kaivalya. El yogi obtiene intuición a través del samadhi. El conocimiento verdadero relampaguea en él en un segundo. Neti, Dauti, Basti, Nauli, asanas, mudras, etc. mantienen sano, fuerte y perfectamente controlado el cuerpo. Pero no son lo esencial ni el fin total del yoga. Estos kriyas ayudarán a practicar dhyana. Dhyana culminará en samadhi, en realización del yo. Quien practica kriyas hatha yógicos no es un purna yogi. Solamente es purna yogi quien ha entrado en el asamprajnata samadhi. Ese es un swatantra yogi, absolutamente independiente. El samadhi es de dos clases, a saber, jada samadhi y chaitanya samadhi. Mediante la práctica del Kechari Mudra, un hatha yogi puede encerrarse en una caja y permanecer bajo tierra durante meses y años. En esta clase de samadhi no hay un conocimiento sobrenatural superior. Esto es jada samadhi. En el chaitanya samadhi existe la consciencia perfecta. El yogi desciende con una sabiduría nueva y supersensual. Cuando un hombre practica los kriyas yógicos es natural que adquiera diversos siddhis. Los siddhis son estorbos para la realización. El yogi no ha de preocuparse en absoluto por estos siddhis, si quiere avanzar más adelante y obtener la realización suprema, la meta final. El que corra tras los siddhis será encumbradísimo padre de familia y hombre de mentalidad humana. La única meta es la realización del yo. La suma total del conocimiento del universo no es nada en comparación con el conocimiento espiritual que se obtiene a través de la realización del yo. Ascienda cautamente el sendero del yoga. Quite del camino las malas hierbas, las espinas y los guijarros puntiagudos. Nombre y fama son los guijarros puntiagudos. Las malas hierbas son la sutil corriente subterránea de la lujuria. Las espinas son el apego a la familia, a los hijos, al dinero, a los discípulos, a los chelas o al ashram. Estas son formas de maya. Ellos no permiten que los aspirantes marchen más adelante. Sirven de tropiezos. El aspirante obtiene falsa tushti, detiene su sadhana, imagina neciamente que se ha realizado, y trata de elevar a los demás. Esto se parece al ciego que guía a otro ciego. Cuando el estudiante del yoga pone en marcha un ashram, lentamente el lujo se desliza a hurtadillas. La vairagya original se desvanece poco a poco. El estudiante pierde lo ganado y no repara en su caída. El ashram fomenta una mentalidad mendiga y un egoísmo institucionalizado. Ahora, el estudiante es un padre de familia en alguna otra forma, Rupantara Veda, aunque vestido como sannyasin. Aspirantes, tened cuidado. Os lo advierto seriamente. Jamás construyáis ashrams. Recordad el santo y seña. Aislamiento, meditación, devoción. Marchad directamente hacia la meta.
Jamás renunciéis al celo por el sadhana y la vairagya hasta que realicéis abhuma, la meta suprema. No os trabéis en la rueda del nombre, la fama y los siddhis. Nirvikalpa es el estado de superconsciencia. En este estado no hay clase alguna de vikalpas. Esta es la meta de la vida. Ahora cesan todas las actividades mentales. Cesan enteramente las funciones del intelecto y los 10 indriyas. Ahora el aspirante reposa en Atman. No hay distinción entre sujeto y objeto. Se desvanece por completo el mundo de los pares de opuestos. Este es un estado más allá de toda relatividad. El aspirante obtiene el conocimiento del yo, de la paz suprema y de la felicidad infinita e indescriptible. A esto también se lo llama estado yogaroga. Cuando a la Kundalini se la lleva hasta el Sahasrara y cuando ella se une con el Señor Shiva, sobreviene el Samadhi perfecto. El estudiante del yoga bebe el néctar de la inmortalidad. Ha llegado a la meta. Ahora, la Madre Kundalini ha hecho su tarea. Gloria a la Madre Kundalini. Que sus bendiciones estén sobre todos vosotros. Om Shanti. 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 H. Oración a la Madre Kundalini. Despierta, Madre Kundalini, tú, cuya naturaleza es la felicidad eterna. La felicidad de Brahman. Tú que habitas, como una serpiente dormida, en el loto del Muladhara. Mi cuerpo y mi mente están doloridos, afectados y afligidos, bendíceme y déjame tu sitio en el loto fundamental. Consorte de Shiva, Señor del universo que es su propia causa. Emprende tu marcha ascendente a través del canal central. Abandonando detrás a Svadhisthana, Manipuraka, Anahata, Visuddha y Ajna. Únete con Shiva, tu Señor el Dios. En Sahasrara, el loto de 1000 pétalos que está en el cerebro. Juega allí libremente, oh Madre, dadora de la felicidad suprema. Eres la Madre, que es existencia, conocimiento, felicidad absoluta. Despierta, Madre Kundalini. Despierta. Y lo que se experimenta con el despertar de la Kundalini. Si cuando usted medita tiene visiones divinas, percibe aromas, gustos y contactos divinos, oye sonidos anahata, y recibe instrucciones de Dios, todo esto indica que la Kundalini Shakti ha despertado. Y ha de saber que la Kundalini ha despertado cuando hay palpitaciones en el Muladhara, los pelos se erizan desde las mismas raíces, y Udiyana, Jalandhara y Mulabandha sobrevienen involuntariamente. Usted ha de saber que la Kundalini Shakti se ha activado cuando su respiración se interrumpe sin esfuerzo alguno, cuando se produce espontáneamente Kevala Kumbhaka sin esfuerzo alguno, cuando siente corrientes de prana que se elevan hacia el Sahasrara, cuando experimenta felicidad, cuando repite automáticamente el Om y cuando en su mente no hay pensamientos sobre el mundo. Usted ha de saber que la Kundalini se ha activado cuando, durante su meditación, sus ojos se fijan en Trikuti, la zona interciliar, cuando el Shambhavi Mudra está operando, cuando experimenta vibraciones del prana en distintas partes de su cuerpo, y cuando siente tirones parecidos a sacudidas eléctricas. Usted ha de saber que la Kundalini ha despertado cuando, durante su meditación, tiene la sensación de que su cuerpo no existe, cuando sus párpados se cierran y no se abren a pesar de su esfuerzo, y cuando corrientes de apariencia eléctrica recorren sus nervios ascendente y descendentemente. Usted ha de saber que la Kundalini se ha activado cuando, durante su meditación, tiene inspiración e intuición, cuando la naturaleza le revela sus secretos, cuando todas sus dudas desaparecen y entiende claramente el significado de los textos védicos, cuando su cuerpo se aligera como el aire, cuando su mente está equilibrada en circunstancias en las que hay perturbación, y cuando posee inagotable energía para el trabajo. Usted ha de saber que la Kundalini ha despertado cuando experimenta embriaguez divina y desarrolla capacidad oratoria, cuando realiza involuntariamente distintas asanas o posturas del yoga sin el mínimo dolor o fatiga, y cuando compone involuntariamente himnos y poemas bellos y sublimes. J. El ascenso gradual de la mente. Los chakras son centros de Shakti como fuerza vital.
En otras palabras, estos centros de Pranashakti se manifiestan mediante pranayama en el cuerpo vivo, cuyos devatas rectores son los nombres de la conciencia universal como ésta se manifiesta en la forma de estos centros. Los chakras no son perceptibles para los sentidos densos. Aunque fueran perceptibles en el cuerpo vivo al que ellos ayudan a organizarse, desaparecen con la desintegración del organismo al morir este. La pureza de la mente conduce hacia la perfección en el yoga. Regule su conducta en su trato con los demás. No sienta celos de los demás. Sea compasivo. No odie a los pecadores. Sea benévolo con todos. Sus logros en el yoga serán rápidos si pone el máximo de su energía en procura de la liberación, y también de intenso vairagya. Debe ser sincero y fervoroso. Se necesita meditación intensa y constante para entrar en samadhi. La mente de un hombre mundano, de deseos y pasiones viles, se mueve en los chakras Muladhara Svadhisthana, o centros situados cerca del ano y del órgano genital, respectivamente. Si nuestra mente se purifica, se eleva hasta el Manipura chakra o el centro del ombligo, y experimenta alguna fuerza y alegría. Si la mente se purifica más, se eleva hasta el Anahata chakra, o centro del corazón, y experimenta felicidad y percibe visualmente la forma refulgente de la Ishtadevata, o de la tutelar. Cuando la mente está sumamente purificada, cuando la meditación y la devoción se intensifican y ahondan, la mente se eleva hasta el Visuddha chakra, o el centro de la garganta, y experimenta cada vez más fuerzas y felicidad. Aunque la mente haya llegado a este centro, existe la posibilidad de que descienda a los centros inferiores. Cuando el yogi llega al Ajna chakra o al centro interciliar, alcanza el samadhi y realiza al yo supremo, o Brahman. Existe una leve sensación de separación entre el devoto y Brahman. Si el yogi llega al centro espiritual del cerebro, el Sahasrara chakra, el loto de 1000 pétalos, entonces alcanza el Nirvikalpa Samadhi, o estado superconsciente. Se unifica con el Brahman único. Desaparece toda sensación de separación. Este es el plano supremo de la consciencia o Asamprajnata Samadhi supremo. La Kundalini se une con Shiva. El yogi puede descender hasta el centro de la garganta para dar instrucciones a los estudiantes y hacer el bien a los demás, Loka Samgra. K. Pranayama para despertar a la Kundalini. Cuando practique lo que sigue, concéntrese en el Muladhara chakra, en la base de la columna vertebral, que es de forma triangular y es el asiento de la Kundalini Shakti. Cierre la fosa nasal derecha con su pulgar derecho. Inhale a través de la fosa nasal izquierda hasta contar lentamente 3 ohms. Imagine que usted inhala prana con el aire atmosférico. Luego, cierre la fosa nasal izquierda con sus dedos meñique y anular de la mano derecha. Después, retenga la respiración durante 12 ohms. Haga descender la corriente por la columna vertebral directamente dentro del loto triangular, el Muladhara chakra. Imagine que la corriente nerviosa choca contra el loto y despierta la Kundalini. Luego, exhale lentamente por la fosa nasal derecha contando 6 ohms. Repita este procedimiento desde la fosa nasal derecha, como se dijo anteriormente, con el mismo ritmo, e imaginando y sintiendo a lo mismo. Este pranayama despertará rápidamente a la Kundalini. Hágalo 3 veces por la mañana y 3 veces por la tarde. Aumente la cantidad y el tiempo poco a poco y con prudencia, según su fuerza y su capacidad. Lo importante de este pranayama es la concentración en el Muladhara chakra. La Kundalini despertará rápidamente si el grado de concentración es intenso y si se practica el pranayama con regularidad. L. Kundalini Pranayama. En este pranayama, la bhavana es más importante que la proporción entre puraka, kumbhaka y rechaka. Siéntese en Padma o Siddhasana, orientado hacia el este o el norte. Después de prosternarse mentalmente ante los pies del loto del Sadguru y de recitar estotras de loor a Dios y al Gurú, comience a efectuar este pranayama que conducirá fácilmente hacia el despertar de la Kundalini. Inhale profundamente, sin emitir sonido alguno. Cuando inhale, sienta que la Kundalini que yace dormida en el Muladhara chakra, despierta y asciende desde un chakra al otro.
Al concluir la puraka, tenga la bhavana de que la kundalini ha llegado al sahasrara. Cuanto más vivaz sea la imagen mental de un chakra tras otro, más rápido será su avance en este sadhana. Retenga el aliento un ratito. Repita la pranava o su ishta mantra. Concéntrese en el sahasrara chakra. Sienta que, por la gracia de la madre kundalini, se ha disipado la oscuridad de la ignorancia que envolvía a su alma. Sienta que todo su ser está impregnado de luz, fuerza y sabiduría. Exhale ahora lentamente. Y, cuando exhale, sienta que la Kundalini Shakti desciende gradualmente del Sahasrara, y de un chakra al otro, hasta el Muladhara chakra. Ahora, empiece el procedimiento nuevamente. Es imposible ensalzar adecuadamente este pranayama maravilloso. Es la varita mágica para alcanzar muy rápidamente la perfección. Hasta unos pocos días de práctica le convencerán de cuán notablemente espléndido es este pranayama. Empiece hoy, en este preciso instante. Que Dios le bendiga con alegría, beatitud e inmortalidad. M. Kundalini. El vocablo Kundalini es familiar para todos los estudiosos del yoga, y también se lo conoce como la fuerza, en forma de serpiente enroscada, que reside en el Muladhara chakra, el primero de los 7 chakras, siendo los otros 6, en orden, Svadhisthana, Manipuraka, Anahata, Visuddhi, Ajna y Sahasrara. Todos los sadhanas, en forma de japa, meditación, kirtan y plegaria, lo mismo que todo fomento de virtudes, y la observancia de austeridades como la verdad, la inofensividad y la continencia, están calculados, en el mejor de los casos, solo para despertar a esta fuerza serpentina y hacerla pasar por todos los chakras sucesivos, empezando desde el Svadhisthana hasta el Sahasrara. Este último se llama el loto de 1000 pétalos, asiento de Sadashiva, o del Paramatman, o del Absoluto. La Kundalini, o la Shakti, separada de aquel, yace en el Muladhara. La Kundalini atraviesa todos los chakras con el fin de unirse con aquel, como ya fue explicado, confiriendo la liberación al aspirante que practique asiduamente el yoga o la técnica de unir a la Kundalini con su Señor, y que también concrete positivamente su esfuerzo. Esta fuerza de la Kundalini está dormida por ausencia de todo estímulo en forma de prácticas espirituales en las personas de mentalidad mundana, entregadas a los placeres sensuales y sexuales, pues solo la energía generada por aquellas prácticas, y ninguna otra fuerza derivada de la posesión de riquezas y abundancia mundanales, despierta a esa fuerza serpentina. Cuando el aspirante practica seriamente todas las disciplinas ordenadas en los shastras y acata las indicaciones de su preceptor, en quien la Kundalini ya estaría despierta y en su morada o Sadashiva, siendo esta única y bendita adquisición la que faculta para actuar como gurú o preceptor espiritual, guiando y ayudando a los demás para que también alcancen el mismo fin, los velos o capas que tienen atrapada a la Kundalini empiezan a rasgarse y, finalmente, se desgarran por completo, y la fuerza serpentina es impulsada o conducida, por así decirlo, ascendentemente. Aparecen visiones supersensuales ante el ojo mental del aspirante, nuevos mundos de prodigios y encantos indescriptibles se desarrollan ante el yogi, planos tras planos revelan su existencia y grandiosidad ante el practicante, y el yogi obtiene conocimiento, fuerza y beatitud divinos, en grados crecientes, cuando la Kundalini pasa de un chakra al otro, haciendo que se abran en todo su esplendor. Antes del contacto de la Kundalini, aquellos no entregan sus fuerzas emanando su luz y su fragancia divinas, ni revelan los secretos y fenómenos divinos, que se ocultan a los ojos de las personas de mentalidad mundana que se negarían a creer incluso en su existencia. Cuando la Kundalini asciende un chakra o centro yógico, el yogi también asciende un escalón o peldaño por la escalera yógica. Lee en el libro divino una página más, la página siguiente. Cuanto más asciende la Kundalini, el yogi también avanza hacia la meta o perfección espiritual en relación con ella. Cuando la Kundalini llega al sexto centro o Ajna chakra, el yogi tiene la visión del Dios personal o Saguna Brahman, y cuando la fuerza serpentina
llega al centro último y supremo, o Sahasrara Chakra, o el loto de 1000 pétalos, el yogi pierde su individualidad en el océano de Satchitananda o existencia conocimiento, felicidad absolutos y se unifica con el Señor o alma suprema. Deja de ser un hombre corriente, o incluso un simple yogi, y es un sabio plenamente iluminado, que ha conquistado el reino divino eterno e ilimitado, un héroe que ganó la batalla contra la ilusión, un mutao liberado que cruzó el océano de la ignorancia o la existencia transmigratoria, y un superhombre que tiene autoridad y capacidad para salvar a las demás almas que luchan, correspondientes al mundo relativo. Las escrituras le aclaman en grado sumo, glorificándolo a él y a su realización del modo máximo posible. Los seres celestiales le envidian, sin excluir siquiera a la Trinidad, o sea, a Brahma, Vishnu y Shiva. M1. La Kundalini y el sadhana tántrico. El Kundalini Yoga pertenece realmente al sadhana tántrico, que describe minuciosamente a esta fuerza serpentina y a los chakras, como ya se dijo. La Madre Divina, el aspecto activo de la existencia, conocimiento, felicidad absolutos, reside en el cuerpo de hombres y mujeres en forma de Kundalini, y todo el sadhana tántrico apunta al despertar de aquella, y a hacer que se una con el Señor, Sadashiva, en el Sahasrara, como se lo describe minuciosamente al comienzo. Los métodos que en el sadhana tántrico se adoptan para alcanzar este fin son japa del nombre de la madre, plegaria y diversos ritos. M2. La Kundalini y el Hatha Yoga. El Hatha Yoga estructura también su filosofía en torno de esta Kundalini, y los métodos adoptados en él son distintos del sadhana tántrico. El Hatha Yoga procura despertar a esta Kundalini con la disciplina del cuerpo físico, la purificación de los nadis y el control del prana. Mediante una cantidad de posturas físicas llamadas yoga asanas, tonifica todo el sistema nervioso, y lo pone bajo el control consciente del yogi. Mediante bandas y mudras controla el prana, regula sus movimientos y hasta lo bloquea y sella sin permitirle que se desplace. Mediante kriyas purifica los órganos internos del cuerpo físico y, finalmente, mediante pranayama, pone a la misma mente bajo el control del yogi. A la Kundalini se la hace ascender hacia el Sahasrara a través de estos métodos combinados. M3. La Kundalini y el Raja Yoga. El Raja Yoga nada menciona acerca de esta Kundalini, pero propone un sendero tranquilo, sutil y superior, filosófico y racional, y le pide al aspirante que controle su mente, recoja todos sus sentidos y se suma en la meditación. A diferencia del Hatha Yoga, que es mecánico y místico, el Raja Yoga enseña una técnica de 8 partes, apelando al corazón y al intelecto de los aspirantes. Aboga por el desarrollo moral y ético a través de su yama y su niyama, ayuda al desarrollo intelectual y cultural a través del svadhyaya o estudio de las sagradas escrituras, satisface el aspecto emocional y devocional de la naturaleza humana ordenando la propia sumisión ante la voluntad del Creador, tiene un elemento místico incluyendo también al pranayama como una de las 8 partes, y finalmente, prepara al aspirante para una meditación ininterrumpida sobre el absoluto mediante un paso penúltimo de meditación. Ni en la filosofía ni en su prescripción de métodos de Raja Yoga hace referencia a la Kundalini, pero pone a la mente humana y a Chitta como sus blancos a destruir, pues solo ellas hacen que el alma individual olvide su naturaleza real, provocándole el nacimiento y la muerte y todas las aflicciones de la existencia fenoménica. M4. La Kundalini y la Vedanta. Sin embargo, cuando llegamos a la Vedanta, nada trata sobre Kundalini o cualquier otro tipo de métodos místicos y mecánicos. Es totalmente indagación y especulación filosófica. Según la Vedanta, lo único que hay que destruir es la ignorancia sobre nuestra naturaleza real, y a esta ignorancia no se la puede destruir con estudio ni con pranayama, ni con trabajo, ni con cantidad alguna de torsiones y torturas físicas, sino únicamente mediante el conocimiento de nuestra naturaleza real, que es Satchitananda, o existencia conocimiento, felicidad. El hombre es divino, libre y uno solo con el Espíritu Supremo siempre, al que aquel olvida y se identifica con la materia, que es una apariencia ilusoria le está sobreimpuesta en el espíritu.
La liberación es libertad respecto de la ignorancia, y al aspirante se le aconseja que se aparte constantemente de todas las limitaciones y se identifique con el espíritu Brahman omnipenetrante, único, bienaventurado, pacífico y homogéneo. Cuando se intensifica la meditación, el aspirante pierde su individualidad en el océano de la existencia, o más bien la individualidad se borra o apaga por completo. Así como una gota de agua echada en una sartén es absorbida de inmediato y se torna irreconocible, de igual modo la consciencia individual es sorbida por la consciencia universal y es absorbida en esta. Según la Vedanta, no puede haber liberación real en estado de multiplicidad, y el estado de unidad completa es la meta a la que hay que aspirar, y la única hacia la que toda la creación marcha lentamente. N. Introducción. La esencia del Kundalini Yoga. La palabra yoga deriva de la raíz yuji, que significa unir, y en su sentido espiritual es el proceso por el que al espíritu humano se lo aproxima o pone en comunión con el espíritu divino, o se lo sume en este, según se sostenga que la naturaleza del espíritu humano está separada del espíritu divino, Dvaita, Visishtadvaita, o unificada con aquel, Advaita. Como, según la Vedanta, esta última proposición es la que se sostiene, el yoga es el proceso por el que el yogin, o quien practica el yoga, realiza la identidad de los dos, Jivatman y Paramatman, identidad esta que realmente existe siempre. Y lo realiza así porque el espíritu ha perforado entonces el velo de Maya que, como mente y materia, le oscurece este conocimiento. El medio por el que se logra esto es el procedimiento yógico que libera de Maya al Jiva. Por eso el Gheranda Samhita dice: no hay atadura de fuerza igual a la de Maya, y no hay fuerza mayor que el yoga para destruir esa atadura. Desde un punto de vista advaita o monista, el yoga en el sentido de unión final es inaplicable, pues unión implica dualismo del espíritu divino y del espíritu humano. En ese caso, más bien señala el procedimiento que el resultado. El yoga puede aplicarse a ambos cuando a los dos se los considera distintos. Quien practica el yoga se llama yogin. No todos son competentes para intentar el yoga. Solo poquísimos lo son. Uno deberá haber pasado por el karma o el servicio desinteresado y las observancias rituales en esta o en otras vidas, sin apegarse a las acciones ni a los frutos de estas, y por upasana o adoración devota, y haber obtenido el fruto de eso, o sea, una mente pura, chitta suddhi. Esto no significa meramente una mente libre de impureza sexual. El logro de esta cualidad y de otras es el ABC del sadhana. En ese sentido se puede tener una mente pura, pero ser totalmente incapaz del yoga. La chitta suddhi no consiste meramente en pureza moral de toda clase, sino en conocimiento, desapego, capacidad de funciones intelectuales puras, atención, meditación, etc. Cuando a la mente se la lleva a este punto con karma yoga y upasana, y cuando hay desapasionamiento y desapego del mundo y de los deseos de este en el caso del jnana yoga, entonces el sendero del yoga se abre para la realización de la verdad última. En realidad, son poquísimas las personas competentes para el yoga en su forma superior. La mayoría debe procurar avanzar por el sendero del karma yoga y de la devoción. Hay 4 formas principales de yoga, según una escuela de pensamiento, a saber: mantra yoga, hatha yoga, laya yoga y raja yoga. Kundalini yoga es en realidad laya yoga. Hay otra clasificación: jnana yoga, raja yoga, laya yoga, hatha yoga y mantra yoga. Esta clasificación se basa en la idea de que hay 5 aspectos de vida espiritual: dharma, kriya, bhava, jnana y yoga. Y se dice que el mantra yoga es de 2 clases, según se lo siga por el sendero de kriya o de bhava. Hay 7 sadhanas de yoga, a saber: Satkarma, asana, mudra, pratyahara, pranayama, dhyana y samadhi, que son limpieza del cuerpo, posturas sedentes a los fines del yoga, abstracción de los sentidos respecto de sus objetos, control de la respiración, meditación, y éxtasis, que es de 2 clases.
imperfecto, Savikalpa, en el que al dualismo no se lo vence por completo, y perfecto, Nirvikalpa, que es la experiencia monista completa. La realización de la verdad del Mahavakya Brahmasmi, un conocimiento en el sentido de la realización que ha de observarse esto, no produce liberación, moksha, sino que es la liberación misma. El samadhi del Laya Yoga es, según se dice, Savikalpa Samadhi, y se afirma que el del Raja Yoga completo es Nirvikalpa Samadhi. Los primeros 4 procedimientos son físicos, y los 3 últimos, mentales y supramentales. Mediante estos 7 procedimientos, respectivamente, se obtienen ciertas cualidades, a saber, pureza, sodhana, firmeza y fuerza, dridata, fortaleza, estirata, firmeza, dhairya, liviandad, lagava, realización, pratyaksa, y desapego que conduce hacia la liberación, nirliktava. Lo que se conoce como el yoga de 8 partes, Ashtanga Yoga, contiene 5 de los sadhanas antedichos, asana, pranayama, pratyahara, dhyana y samadhi, y otros 3, a saber, yama o control de sí mediante castidad, templanza, inofensividad, ahimsa, y otras virtudes. Niyama o observancias religiosas, caridad, etc., con devoción al Señor, isvara, pranidhana. Y dharana, la fijación del órgano interno en su objeto como se prescribe en la práctica del yoga. El hombre es un microcosmos, Ksudra Brahmanda. Todo lo que existe en el universo externo existe en el hombre. Dentro de este están todos los tattvas y todos los mundos, y por tanto es la suprema Shiva Shakti. El cuerpo puede dividirse en 2 partes principales, a saber, la cabeza y el tronco por un lado, y las piernas por el otro. En el hombre, el centro del cuerpo está entre aquellas 2, en la base de la columna vertebral donde comienzan las piernas. Sosteniendo el tronco y atravesando todo el cuerpo está la médula espinal. Esta es el eje del cuerpo, tal como el monte Meru es el eje de la tierra. De allí que a la columna vertebral del hombre se la llame Meruganda, el Meru o el bastón eje. Las piernas y los pies son densos y muestran menos señales de consciencia que el tronco con su sustancia espinal blanca y gris. Y el tronco mismo está muy sometido, en este sentido, a la cabeza que contiene al órgano de la mente, o cerebro físico, con su sustancia blanca y gris. Las posiciones de la sustancia blanca y gris de la cabeza y de la columna vertebral están respectivamente invertidas. El cuerpo y las piernas debajo del centro son los 7 mundos inferiores sostenidos por las Shaktis o fuerzas sustentadoras del universo. Desde el centro hacia arriba, la consciencia se manifiesta más libremente a través de los centros espinal y cerebral. Aquí están las 7 regiones superiores, o lokas, término este que significa los que se ven loquiante, o sea, los que se experimentan, y, por tanto, son los frutos del karma en forma de particular renacimiento. Estas regiones, a saber, Bhuva, Sva, Tapa, Jhana, Ma y Satya lokas guardan correspondencia con los 6 centros. 5 en el tronco, el 6º en el centro cerebral inferior, y el 7º en el cerebro superior o Satyaloka, la morada de la Shiva Shakti suprema. Los 6 centros son, el Muladhara o sostén raigal, situado en la base de la columna vertebral en una posición intermedia en el perineo, entre la base de los genitales y el ano. Sobre él, en la región de los genitales, abdomen, corazón, pecho y garganta, y en la frente entre los 2 ojos, están los Svadhisthana, Manipura, Anahata, Visuddha y Ajna chakras, o lotos, respectivamente. Estos son los centros principales, aunque algunos textos hablan de otros, como los Lalana, Manas y Soma chakras. La 7ª región más allá de los chakras es el cerebro superior, el centro supremo de la manifestación de la consciencia en el cuerpo y, por tanto, la morada de la Shiva Shakti suprema. Cuando se dice que es la morada no se significa que allí está ubicado el supremo en el sentido de ubicación que damos nosotros, o sea, que está allí y no en otra parte. El supremo jamás se localiza, mientras que sus manifestaciones sí. Él está por doquier dentro y fuera del cuerpo, pero se dice que está en el Sahasrara porque es allí donde la Shiva Shakti suprema se realiza.
Y, esto debe ser así, porque la consciencia se realiza penetrando y atravesando la manifestación superior de la mente, el Sattva Buddhi, encima y más allá del cual están las mismas Shaktis Chitti Chidrupini. Desde su aspecto Siva Shakti Tattva evolucionan la mente en su forma de Buddhi, Ahamkara y Manas y los sentidos asociados, Indriyas, cuyo centro está encima del Ajna Chakra y debajo del Sahasrara. Desde la Ahamkara proceden los Tanmatras, o generalidades de las particularidades sensorias, que hacen evolucionar las 5 formas de la materia sensible, Bhuta, a saber, Akasa, éter, Vayu, aire, Agni, fuego, Apa, agua, y Prithvi, tierra. La traducción que aquí damos no implica que los Bhutas equivalgan a los elementos castellanos de aire, fuego, agua y tierra. Los términos indican grados variables de la materia, de lo etéreo a lo sólido. De manera que Prithvi, o la tierra, es cualquier materia en el estado de Prithvi. O sea, lo que pueda ser percibido por el indriya del olfato. La mente y la materia impregnan todo el cuerpo. Pero hay centros en los que aquellos son predominantes. De modo que Ajna es el centro de la mente, y los 5 chakras inferiores son los centros de los 5 bhutas. Visuddha de Akasa, Anahata de Vayu, Manipura de Agni, Svadhisthana de Ata, y Muladhara de Prithvi. En pocas palabras, el hombre como microcosmos es el espíritu que todo lo impregna, que se manifiesta purísimamente en el Sahasrara, vehiculizado por Shakti en forma de mente y materia, cuyos centros son el 6º chakra y los 5 chakras siguientes, respectivamente. Los 6 chakras han sido identificados con los siguientes plexos, comenzando con el más bajo, el Muladhara. El plexo sacro, coccígeo, el plexo sacro, el plexo solar, que forma la gran intersección de las cadenas simpáticas derecha e izquierda Ida y Pingala con el eje cerebroespinal. El plexo lumbar está conectado con este. Luego sigue el plexo cardíaco, Anahata, el plexo laríngeo y, por último, el ajna o cerebelo con sus 2 lóbulos. Encima de este está el Manas Chakra, o cerebro medio, y finalmente, el Sahasrara o cerebro superior. Los 6 chakras mismos son centros vitales, dentro de la columna vertebral, en la sustancia blanca y gris allí existente. Sin embargo, es probable que incidan y rijan sobre la zona densa, fuera de la columna vertebral en la que está situado un centro particular. Los chakras son los centros de la Shakti como fuerza vital. En otras palabras, estos centros son los de la Prana Shakti manifestada por el Pranavayu en el cuerpo vivo, cuyas devatas rectoras son nombres de la consciencia universal como ella se manifiesta en la forma de aquellos centros. Los chakras no son perceptibles para los sentidos densos. Aunque fueran perceptibles en el cuerpo físico que ellos ayudan a organizarse, desaparecen con la desintegración del organismo al morir este. Como la autopsia no descubre estos chakras en la columna vertebral, algunas personas piensan que estos chakras no existen en absoluto, y que son meras patrañas de mentes fecundas. Esta actitud nos hace acordar de un médico que declaró que había efectuado muchas autopsias sin descubrir jamás un alma todavía. Los pétalos de los lotos varían, son 4, 6, 10, 12, 16 y 2 respectivamente, comenzando con el Muladhara y terminando con el Ajna. Hay 50 en total, como lo son las letras del alfabeto que están en los pétalos. O sea, las mátricas están asociadas con los tattvas, puesto que ambos son productos del mismo proceso cósmico creador que se manifiesta como función fisiológica o psicológica. Es digno de notar que el número de los pétalos es el de las letras, omitiendo Aksao a la segunda la, y que estos 50 multiplicados por 20 constituyen los 1000 pétalos del Sahasrara, número que indica infinito. Sin embargo, puede preguntarse, ¿por qué varía la cantidad de los pétalos? Por ejemplo, ¿por qué hay 4 en el Muladhara y 6 en el Svadhisthana? La respuesta que se da es que la cantidad de pétalos de cualquier chakra es determinada por la cantidad y la posición de los nadis o nervios yógicos en torno de ese chakra. Por tanto, 4 nadis que circundan y pasan a través de los movimientos vitales del Muladhara chakra le dan el aspecto de un loto de 4 pétalos que son, por tanto, las configuraciones creadas por las posiciones de los nadis en cualquier centro en particular.
Estos nadis no son los que se conocen como los vaidya. Estos últimos son nervios físicos densos. En cambio, los anteriores, de los que hablamos aquí, se llaman yoga nadis y son canales sutiles, vívaras, a través de los cuales fluyen las corrientes pránicas. El término nadi deriva de la raíz nad, que significa movimiento. El cuerpo se llena con un número incontable de nadis. Si el ojo físico pudiera descubrirlos, presentarían el aspecto de un complicadísimo mapa de corrientes oceánicas. En la superficie, el agua parece siempre igual. Pero si se la examina, se advierte que se mueve con variables grados de fuerza en todas las direcciones. Todos estos lotos existen en la columna vertebral. La merudana es la columna vertebral. La anatomía occidental la divide en 5 regiones. Y ha de señalarse, corroborando la teoría aquí expuesta, que aquellas regiones guardan correspondencia con las regiones en las que están situados los 5 chakras. El sistema espinal central abarca el cerebro o encéfalo contenido dentro del cráneo, en el que están los Lalana, Ajna, Manas y Soma chakras y el Sahasrara. Y asimismo la médula espinal, que se extiende desde el borde superior del hablas debajo del cerebelo y que desciende hasta la segunda vértebra lumbar, en la que se afina hasta un punto llamado filum terminale. Dentro de la columna vertebral, está la médula, un compuesto de materia cerebral gris y blanca, en la que están los 5 chakras inferiores. Hay que notar que el filum terminale juzgábase antes como un mero cordón fibroso, como un vehículo inadecuado, podría pensarse, para el Muladhara chakra y la Kundalini Shakti. Sin embargo, investigaciones microscópicas más recientes han revelado la existencia de material gris sumamente sensible en el filum terminale, que representa la posición del Muladhara. Según la ciencia occidental, la columna vertebral no es meramente un conductor entre la periferia y los centros de la sensación y la volición, sino también un centro o grupo de centros independiente. El susumna es un nadi en el centro de la columna vertebral. Su base se llama Brahmadvara o puerta de Brahman. En lo que concierne a las relaciones fisiológicas de los chakras, todo lo que se puede decir con algún grado de certeza es que los 4 que están encima del Muladhara tienen relación con las funciones génito-excretora, digestiva, cardíaca y respiratoria, y que los 2 centros superiores, el Ajna, con los chakras asociados, y el Sahasrara señalan diversas formas de su actividad cerebral que termina en el reposo de la consciencia pura obtenida allí a través del yoga. Los nadis de cada lado, Ida y Pingala, son los cordones simpáticos izquierdo y derecho que cruzan la columna central de un lado al otro, haciendo en el ajna con el susumna un triple nudo llamado tribendi, que se dice que es el sitio de la médula en el que los cordones simpáticos se juntan y de donde toman su origen. Estos nadis junto con el ajna de 2 lóbulos y el susumna forman la figura del caduceo del dios Mercurio que, según dicen algunos, los representa. ¿Cómo es que el despertar de la Kundalini Shakti y la unión de esta con Shiva concreta el estado de unión extática, samadhi, y experiencia espiritual que se alega? En primer lugar, hay 2 líneas principales de yoga, a saber, Dhyana o Bhavana Yoga y Kundalini Yoga. Y existe una marcada diferencia entre ambas. La primera clase de yoga es aquella en la que el éxtasis, samadhi, se obtiene mediante procedimientos intelectivos, kriya jnana, de meditación y otros por el estilo, con la ayuda, tal vez, de procedimientos auxiliares de mantra o hatha yoga, distintos del despertar de la kundalini, y mediante desapego del mundo. La segunda clase de yoga se mantiene aparte como la porción del hatha yoga en la que, aunque no se descuidan los procedimientos intelectivos, la Shakti creativa y sustentadora de todo el cuerpo está real y verdaderamente unida con la consciencia del Señor. El yogin hace que ella le presente a su Señor, y goza la felicidad de la unión a través de ella. Aunque es él quien la despierta, es ella quien da el conocimiento o jnana, pues ella misma es eso. El dhyana yogin logra la familiarización con el estado supremo que su propia capacidad para meditar puede darle, y no conoce el gozo de la unión con Shiva ni a través de la fundamental fuerza del cuerpo. Las 2 formas de yoga difieren en cuanto a método y resultado. El hatha yoga considera que su yoga y su fruto son lo excelso.
El Jnana Yogin puede pensar de manera parecida de lo suyo propio. Kundalini es tan famosa que muchos buscan conocerla. Tras estudiar la teoría de este yoga, uno tal vez pregunte, ¿podrá uno arreglársela sin él? La respuesta es esta. Depende de lo que usted busque. Si usted quiere despertar a la Kundalini Shakti, y gozar la felicidad de la unión con Shiva y Shakti a través de ella, y lograr los poderes, siddhis, que se le refieren, es evidente que solo el Kundalini Yoga podrá alcanzar este fin. En ese caso, se corren algunos riesgos. Pero si se busca la liberación sin deseo de unión a través de la Kundalini, entonces ese yoga no es necesario. Pues la liberación puede obtenerse mediante Jnana Yoga puro con desapego, ejercicio y luego, apaciguamiento de la mente, sin despertar para nada la fuerza corporal central. En lugar de salir y entrar en el mundo para unirse con Shiva, el Jnana Yogin se aparta del mundo para alcanzar este resultado. Uno es el sendero del gozo y el otro el de la ascética. El samadhi puede también obtenerse en el sendero de la devoción, bhakti, al igual que en el del conocimiento. En realidad, la devoción suprema, para bhakti, no es diferente del conocimiento. Ambos son realización. Pero si bien la liberación, mukti, es posible alcanzarla con uno u otro método, hay otras marcadas diferencias entre los dos. Un dhyana yogin no debe descuidar su cuerpo, pues sabe que como este es mente y materia, cada una de estas reacciona recíprocamente. Descuidar el cuerpo o meramente mortificarlo tiende más a crear una imaginación caótica que una experiencia espiritual verdadera. Sin embargo, al dhyana yogin no le preocupa el cuerpo en el sentido que éste le preocupa al hatha yogin. Es posible ser un dhyana yogin consumado y ser de cuerpo y salud débiles, enfermo y de corta vida. Es su cuerpo, no él mismo quien determina cuándo morirá. No puede morir a su antojo. Cuando está en Samadhi, la Kundalini Shakti está todavía dormida en el Muladhara, y en su caso no se observa ninguno de los síntomas físicos, arrobamiento psíquico ni poderes, siddhis, a los que se describe como acompañando el despertar de ella. El éxtasis al que él llama liberación cuando aún se está vivo Jivan Mukti, no es un estado parecido al de la liberación real. Él puede estar aún sujeto a un cuerpo sufriente del que solo escapa al morir, cuando se libera, si es que lo logra. Su éxtasis es de la naturaleza de una meditación que entra en el vacío, Bhavana Samadhi, efectivizado mediante la negación de toda forma de pensamiento, chitta vritti, y desapego del mundo. Un proceso comparativamente negativo en el que no toma parte el acto positivo de elevar la fuerza central del cuerpo. Mediante su esfuerzo, la mente que es un producto de Kundalini como Prakriti Shakti, junto con sus deseos mundanos, se apacigua para que se quite de la consciencia el velo producido por las funciones mentales. En el Larya Yoga, es la misma Kundalini la que, cuando es despertada por el yogin, pues ese despertar es su acción y su participación, la que logra para él esta iluminación. Sin embargo, es posible que se pregunte, ¿por qué uno debería preocuparse por el cuerpo y su fuerza central, muy en particular, pues están implícitos riesgos y dificultades insólitos? La respuesta ya fue dada. Hay plenitud y certidumbre de realización a través de la fuerza que es el conocimiento mismo, Jnanarupa Shakti, una adquisición intermedia de poderes, siddhis, y gozo intermedio y final. Si la realidad última es la que existe en los dos aspectos, el del quieto gozo del yo, y el de la liberación de toda forma y el gozo activo de los objetos, o sea, como espíritu puro y espíritu en la materia, entonces una unión completa con la realidad exige esa unidad en sus dos aspectos. Se la debe conocer aquí, y allá, Amutra. Cuando se la cata y practica correctamente, hay verdad en la doctrina que enseña que el hombre ha de empeñarse al máximo respecto de ambos mundos. No hay real incompatibilidad entre los dos, siempre que la acción se emprenda según la ley universal de la manifestación. Júzgase doctrina falsa que la felicidad del más allá solo podrá lograrse ahora con ausencia de goce o búsqueda deliberada de sufrimiento y mortificación. El Shiva único es la bienaventurada experiencia suprema, y aparece en forma humana con una vida que es mezcla de goce y dolor.
La felicidad aquí y la beatitud de la liberación aquí y en el más allá pueden alcanzarse si en todos los actos humanos se concreta la identidad de estos Shivas. Esto se logrará convirtiendo a todas las funciones humanas, sin excepción, en un acto religioso de sacrificio y adoración, yajna. En el antiguo ritual védico, el gozo a modo de comida y bebida era precedido y acompañado por sacrificio ceremonial y ritual. Ese gozo era el fruto del sacrificio y el don de los devas. En una etapa superior de la vida de un sadhaka, se lo ofrenda al uno de quien provienen todos los dones y de quien las devatas son formas inferiores limitadas. Pero esta ofrenda también implica un dualismo del que el sadhana monista, Advaita, está libre. Aquí a la vida individual y a la vida del mundo se los conoce como una sola. Y el sadhaka, cuando come, bebe o cumple cualquier otra de las funciones naturales del cuerpo, efectúa esto diciendo y sintiendo. Shivam. No es meramente el individuo separado quien así actúa y goza. Es Shiva quien lo hace ni a través de aquel. El sadhaka reconoce, como ya se dijo, que su vida y todas sus actividades no son una cosa aparte, a la que haya que sujetarse y perseguir egoístamente por ella misma y por uno mismo, como si el goce fuera algo que hubiera que retacearlo a la vida valiéndose de las propias fuerzas y con un sentido de separación, sino que su vida y todas sus actividades son concebidas como parte de la acción divina en la naturaleza, Shakti, que se manifiesta y opera en la forma humana. El individuo percibe en los latidos de su corazón el ritmo que palpita por doquier y que es el cántico de la vida universal. Descuidar o negar las necesidades del cuerpo, considerarlo algo que no es divino, es descuidar y negar la vida mayor de la que es una parte, y falsear la gran doctrina de la unidad de todo y de la identidad última de la materia y del espíritu. Gobernadas por ese concepto, hasta las necesidades físicas más humildes asumen una importancia cósmica. El cuerpo es la Shakti. Sus necesidades son las necesidades de la Shakti. Cuando el hombre goza, es la Shakti la que goza a través de él. La madre es quien mira y actúa en todo lo que el hombre ve y hace. Los ojos y las manos de él son los de ella. Todo el cuerpo y todas las funciones de éste son manifestaciones de ella. Percibirla plenamente como tal es perfeccionar esta particular manifestación de ella que es el hombre mismo. Cuando éste busca ser amo de sí mismo, lo busca en todos los planos, en el físico, en el mental y en el espiritual, y tampoco puede separarlos, pues todos ellos están relacionados, al ser solo distintos aspectos de la consciencia única que lo impregna todo. Alguien puede preguntar, ¿quién es más divino? El que descuida y menosprecia al cuerpo o a la mente porque puede alcanzar alguna fantástica superioridad espiritual, o el que los aprecia, al cuerpo o a la mente, como formas del espíritu único que estos recubren. La realización es alcanzada más rápida y verdaderamente por el espíritu discernitivo existente en, y como, todo ser y sus actividades, que evadiéndose y dejando todo esto de lado, como si fuera ilusorio y carente de espiritualidad, y como impedimentos en el sendero. Pueden ser impedimentos y causa de caída si no se los concibe correctamente. De lo contrario, se convierten en instrumentos de realización. ¿Y qué otros hay a mano? De modo que cuando las acciones se efectúan con sentimiento y aptitud mental, bhava, correctos, esos actos dan gozo. Y esa bhava reiterada y prolongada produce, a la larga, la experiencia divina, tatvajnana, que es la liberación. Cuando a la madre se la ve en todas las cosas, se la realiza, a la larga, como quien está más allá de todas ellas. Estos principios generales tienen su aplicación más frecuente en la vida del mundo antes del ingreso en el sendero del yoga propiamente dicho. Sin embargo, el yoga aquí descrito es también una aplicación de estos mismos principios en la medida en que se afirma que con ellos se alcanza bhukti y mukti, el gozo y la liberación. Con los procedimientos inferiores del Hatha Yoga se procura un cuerpo físico perfecto que sea también instrumento totalmente apto con el que la mente pueda funcionar. Asimismo, una mente perfecta se aproxima a la consciencia pura, y penetra en esta en el samadhi. De manera que el Hatha Yogin busca un cuerpo fuerte como el acero, sano, libre de sufrimiento y, por tanto, longevo. El Hatha Yogin es dueño de su cuerpo.
dueño de la vida y de la muerte. Su forma espléndida goza la vitalidad de la juventud. Vive todo el tiempo que quiere, y goza en el mundo de las formas. Su muerte es muerte a su antojo, Ikchamrityu. El Hatha Yogin fallece grandiosamente cuando realiza el gran gesto de la disolución, Samara Mudra, que es prodigiosamente expresivo. Pero puede decirse que los Hatha Yogin se enferman y mueren. En primer lugar, la disciplina total es difícil y riesgosa. Solo es posible seguirla bajo la guía de un experto gurú. La práctica estéril y sin ayuda puede llevar no solo a la enfermedad sino también a la muerte. Quien procura conquistar al Señor de la muerte corre el riesgo, al fracasar, de que sea aquel quien le conquiste más rápidamente. Todos los que intentan este yoga no pueden, por supuesto, tener resultados positivos o alcanzar un logro de igual dimensión. Quienes fracasan contraen no solo los achaques de los hombres corrientes sino que también contraen otras dolencias producidas por una práctica mal emprendida o para la que no son aptos. Y quienes triunfan lo consiguen en distintos grados. Una persona puede prolongar su vida hasta la edad sagrada de 84 años, otra, hasta los 100, y otra mucho más allá. Al menos teóricamente, los perfeccionados, siddhas, abandonan este plano a su antojo. No todos tienen la misma capacidad o oportunidad por falta de voluntad, o de fuerza corporal, o por otras circunstancias. No todos pueden querer o ser capaces de seguir las estrictas normas necesarias para el logro. La vida moderna tampoco ofrece en general oportunidades para una cultura física tan completa. No todos los hombres pueden desear esa vida o pensar que valga la pena lograrla. Algunos tal vez deseen librarse de su cuerpo tan rápidamente como sea posible. Por eso se dice que es más fácil obtener la liberación que la inmortalidad. A la primera se la puede conseguir con desinterés, desapego del mundo, y disciplina moral y mental. Pero vencer a la muerte es más difícil que esto, pues estas cualidades solas no valdrán. Quien así la vence, tiene a la vida en el hueco de una mano, y si es un yogin, siddha, consumado, tiene a la liberación en el hueco de la otra. Ese hombre es emperador y amo del mundo, y poseedor de la felicidad que está más allá de todos los mundos. Por tanto, el Hatha Yogin afirma que todo sadhana es inferior al Hatha Yoga. El Hatha Yogin que se afana por la liberación lo hace con Laya Yoga Sadhana o Kundalini Yoga, que da gozo y liberación. El Hatha Yogin experimenta una forma especial de felicidad y obtiene poderes especiales en cada centro hacia el cual él despierta la Kundalini. Al llevarla hasta el Shiva de su centro cerebral, el Hatha Yogin goza la felicidad suprema cuya índole es la de la liberación, y que cuando se establece permanentemente es la liberación misma al separarse del espíritu y del cuerpo. La energía, Shakti, se polariza en dos formas, a saber, la estática o potencial, Kundalini, y la dinámica, las fuerzas operativas del cuerpo como prana. Detrás de toda actividad hay un fondo estático. Este centro estático del cuerpo humano es la fuerza serpentina central existente en el Muladhara, sostén raigal. Es la fuerza que es el sostén estático, Adhara, de todo el cuerpo y todas sus fuerzas pránicas móviles. Este centro, Kendra, de fuerza es una forma densa de Chito la consciencia. O sea, en sí misma, es Varupa, es consciencia. Y por apariencia es una energía que, como la forma suprema de la fuerza, es una manifestación de esta. Así como hay una distinción, aunque básicamente idéntica, entre la consciencia quieta suprema y su fuerza activa, Shakti, de igual modo cuando la consciencia se manifiesta como energía, Shakti, posee los aspectos gemelos de energía potencial y cinética. Concretamente, no puede haber división de la realidad. Para el ojo perfeccionado del Siddha, el proceso del devenir es algo que se atribuye a Vyasa. Para el ojo imperfecto del Sadhaka, o sea, para el aspirante al Siddhi, logro perfeccionado, para el espíritu que aún está trabajando en los planos inferiores, identificándose de variados modos con ellos, el devenir es tender a aparecer, y una apariencia es real. El Kundalini Yoga es una versión de la verdad vedántica desde este punto de vista práctico, y representa el proceso del mundo como una polarización en la consciencia misma.
Esta polaridad, tal como existe en el cuerpo, es destruida por el yoga que altera el equilibrio de la consciencia corporal, consciencia esta que es el resultado del mantenimiento de estos dos polos. El cuerpo humano, el polo potencial de la energía que es la fuerza suprema, es azuzado para que entre en acción, ante lo cual las fuerzas móviles, la Shakti dinámica, sostenidas por aquella, son atraídas hacia allí, y todo el dinamismo así engendrado se desplaza ascendentemente para unirse con la consciencia quieta en el loto supremo. La polarización de la Shakti existe en dos formas: la estática y la dinámica. Esta polarización está abierta para la reflexión en la mente o la experiencia, o sea, la polaridad entre la chit pura y la tensión que está implícita en aquella. La tensión o la Shakti desarrolla la mente mediante infinitas formas y cambios en el éter puro e ilimitado de la consciencia, el Chidakasa. Este análisis muestra a la Shakti primordial en las dos mismas formas polares que antes, la estática y la dinámica. Aquí la polaridad es fundamentalísima y se aproxima a lo absoluto porque, por supuesto, ha de recordarse que no hay reposo absoluto, salvo en la chit pura. La energía cósmica es un equilibrio relativo, no absoluto. Dejemos ahora a la mente y consideremos a la materia. El átomo de la ciencia moderna ha dejado de serlo en el sentido de una unidad indivisible de la materia. Según la teoría de los electrones, el átomo es un universo en miniatura que se parece a nuestro sistema solar. En el centro de este sistema atómico tenemos una carga de electricidad positiva en torno de la cual gira una nube de cargas negativas llamadas electrones. Las cargas positivas se mantienen recíprocamente bajo control para que el átomo se halle en un estado de energía equilibrada y corrientemente no se desmenuce, aunque esto pueda ocurrir por disociación, que es la característica de toda la materia, pero que se manifiesta con tanta claridad en la radiactividad del radium. Tenemos aquí nuevamente, pues, una carga positiva en reposo en el centro, y cargas negativas en movimiento alrededor del centro. Por tanto, lo dicho sobre el átomo se aplica a todo el sistema cósmico y al universo. En el sistema del mundo, los planetas giran alrededor del Sol, y ese sistema mismo es probablemente, tomado en su conjunto, una masa que gira en torno de algún otro centro relativamente estático, hasta que llegamos al Brahma Bindu, que es el punto del reposo absoluto, en torno del cual giran todas las formas y por el cual todas se mantienen. De modo parecido, en los tejidos del cuerpo vivo, la energía operativa se polariza en dos formas de energía: la anabólica y la catabólica, tendiendo una a cambiar y la otra a conservar los tejidos, siendo el estado real de los tejidos simplemente el resultado de estas dos actividades coexistentes o concurrentes. En pocas palabras, cuando la Shakti se manifiesta, se divide en dos aspectos polares: el estático y el dinámico, lo cual implica que no se la puede tener en forma dinámica sin tenerla al mismo tiempo en forma estática, de manera muy parecida a los polos de un imán. En cualquier esfera dada de actividad de fuerza, debemos tener, según el principio cósmico de un fondo estático, a la Shakti en reposo o enroscada. Esta verdad científica está ilustrada en la figura de Kali, la Madre Divina que se mueve como la Shakti cinética en el seno de Sadasiva, que es el fondo estático de la Chit pura que está inactiva, siendo la Madre Guna Maya toda actividad. La Shakti cósmica es la colectividad, Samashti, en relación con la cual la Kundalini en cuerpos particulares es la Vyashti, individual, Shakti. Como ya lo dije, el cuerpo es un microcosmos, Sudrabrahmanda. Por tanto, en el cuerpo vivo existe la misma polarización de la que he hablado. El universo ha surgido de la Maha Kundalini. En su forma suprema, ella está en reposo, enroscada en torno del Shiva Bindu, y es una sola, como Chidrupini, con este. Ella está entonces en reposo. A continuación se desenrosca para manifestarse. Aquí, las tres enroscaduras de las que habla el Kundalini Yoga son los tres gunas y las tres enroscaduras y medias son la Prakriti y sus tres gunas, junto con los Vikritis. Sus 50 enroscaduras son las letras del alfabeto. A medida que ella sigue desenroscándose, salen de ella los tattvas y las matrikas, la madre de los varnas.
Por tanto, ella se desplaza y sigue incluso después de la creación para penetrar en los tattvas así creados. Pues, como ellos nacen del movimiento, siguen moviéndose. Todo el mundo, jagat, como el término sánscrito lo implica, se mueve. Ella continúa, pues, actuando creativamente hasta que ha hecho evolucionar a Prithvi, el último de los tattvas. Primero, ella crea a la mente, y luego a la materia. Esta última se densifica cada vez más. Se ha sugerido que los Mahbhutas son las densidades de la ciencia moderna. Densidad del aire, asociada con la velocidad máxima de la gravedad. Densidad del fuego, asociada con la velocidad de la luz. Densidad del agua o del líquido, asociada con la velocidad molecular y la velocidad ecuatorial de la rotación terrestre. Y densidad de la Tierra, la del basalto asociada con la velocidad newtoniana del sonido. Sea esto como fuere, está claro que los bhutas representan una creciente densidad de la materia hasta que ésta llega a su forma sólida tridimensional. Cuando Shakti ha creado esta última, o Prithvi Tattva, ¿qué le queda por hacer a continuación? Nada. Por tanto, ella reposa nuevamente. Otra vez en reposo significa que ella asume una forma estática. Sin embargo, la Shakti jamás se agota, o sea, jamás se vacía en ninguna de sus formas. En consecuencia, a esta altura la Kundalini Shakti es, por así decirlo, la Shakti que queda, aunque aún en su plenitud, después que ha sido creada la Prithvi, el último de los bhutas. Tenemos, pues, a la Maha Kundalini en reposo como Chidrupini Shakti en el Sahasrara, el punto del reposo absoluto. Y luego el cuerpo en el que el centro estático relativo es la Kundalini en reposo, y en torno de este centro se mueve la totalidad de las fuerzas corporales. Ellas son Shakti, y por tanto se trata de Kundalini Shakti. La diferencia entre las dos es que son Shaktis en diferenciadas formas específicas de movimiento. Y la Kundalini Shakti es la Shakti indiferenciada y residual en reposo, o sea, enroscada. Ella está enroscada en el Muladhara, que significa sostén fundamental, y que al mismo tiempo es el asiento de la Prithvi, el último tattva sólido, y de la Shakti residual o Kundalini. Por tanto, al cuerpo se lo puede comparar con un imán de dos polos. El Muladhara, en la medida en que es el asiento de la Kundalini Shakti, una forma comparativamente densa de Chit, siendo Chit Shakti y Maya Shakti, es el polo estático en relación con el resto del cuerpo que es dinámico. El accionar, que es el cuerpo, presupone necesariamente y haya ese sostén estático, de allí el nombre de Muladhara. En un sentido, la Shakti estática en el Muladhara es necesariamente coexistente con la Shakti creadora y evolutiva, propia del cuerpo. Porque el aspecto dinámico o polo dinámico nunca puede existir sin su contraparte estática. En otro sentido, es la Shakti residual que queda después de esa operación. ¿Qué ocurre entonces en la realización de este yoga? Esta Shakti estática es afectada por el pranayama y otros procesos yógicos y se torna dinámica. De modo que, cuando está completamente dinámica, o sea, cuando la Kundalini se une con Shiva en el Sahasrara, la polarización del cuerpo cede. Los dos polos se unen en uno solo y existe el estado de consciencia llamado Samadhi. Desde luego, la polarización tiene lugar en la consciencia. El cuerpo continúa realmente existiendo como un objeto de observación para los demás. Continúa su vida orgánica. Pero la consciencia del hombre acerca de su cuerpo y todos los demás objetos se retira porque la mente ha cesado en lo que atañe a su consciencia, habiéndose recogido la función en su campo que es la consciencia. ¿Cómo se sostiene el cuerpo? En primer lugar, aunque la Kundalini Shakti es el centro estático de todo el cuerpo como un organismo consciente completo, empero cada una de las partes del cuerpo y sus células componentes tienen sus propios centros estáticos que sostienen a esas partes de las células. A continuación, la teoría de los yogins mismos es que la Kundalini asciende y que el cuerpo, como un organismo completo, es mantenido por el néctar que emana de la unión de Shiva y Shakti en el Sahasrara. Este néctar es una emisión de fuerza generada por la unión de ambos. La Kundalini Shakti potencial se convierte solo parcial, y no totalmente, en la Shakti cinética. Pero como Shakti, incluso como se da en el Muladhara, es un infinito, no se agota.
la reserva potencial permanece siempre inagotada. En este caso, el equivalente dinámico es una conversión parcial de una modalidad de energía en otra. Sin embargo, si la fuerza enroscada en el Muladhara se desenroscara absolutamente, el resultado sería la disolución de los tres cuerpos, el denso, el sutil y el causal, y, en consecuencia, Vidya Mukti, la liberación incorpórea, porque habría cedido totalmente el trasfondo estático en relación con una forma particular de existencia, según esta hipótesis. El cuerpo se enfría como un cadáver cuando la Shakti lo abandona, no a causa del agotamiento o la privación de la fuerza estática en el Muladhara, sino debido a la concentración o a la convergencia de la fuerza dinámica corrientemente esparcida por todo el cuerpo, de modo que el equivalente dinámico opuesto al trasfondo estático de la Kundalini Shakti es solo el quíntuple prana esparcido que se junta en su hogar, que se retira de los demás tejidos del cuerpo y se concentra a lo largo del eje. De modo que, corrientemente, el equivalente dinámico es el prana esparcido por todos los tejidos. En el yoga, el prana converge a lo largo del eje, el equivalente estático de Kundalini Shakti que perdura en ambos casos. A alguna parte del prana dinámico ya disponible se la hace actuar en la base del eje de manera adecuada, y por ese medio el centro fundamental o Muladhara se sobresatura, por así decirlo, y reacciona sobre toda la fuerza dinámica esparcida, o prana, propia del cuerpo, recogiéndola de los tejidos y haciéndola converger a lo largo de la línea del eje. De este modo, el equivalente dinámico esparcido se convierte en el equivalente dinámico convergido a lo largo del eje. Lo que según este criterio, asciende no es toda la Shakti, sino una emisión como un relámpago condensado, que a la larga llega al Paramasivastana. Allí la fuerza central que sostiene a la consciencia mundana individual se funde en la consciencia suprema. La consciencia limitada, al trascender los fugaces conceptos de vida mundana, intuye directamente a la realidad inmutable que subyace en toda la corriente fenoménica. Cuando la Kundalini Shakti duerme en el Muladhara, el hombre está despierto respecto al mundo. Cuando ella despierta para unirse, y realmente lo hace, con la consciencia estática suprema que es Shiva, entonces la consciencia está dormida respecto al mundo y es una sola con la luz de todas las cosas. El principio más importante es que cuando la Kundalini Shakti está despierta, ella misma o su emisión, cesa de ser una fuerza estática que sostiene a la consciencia mundana, cuyo contenido se mantiene solo mientras ella duerme. Y una vez que se pone en movimiento, se recoge hacia ese otro centro estático en el loto de 1000 pétalos, Sasrara, que es ella misma en unión con la consciencia de Shiva o la consciencia extática más allá del mundo de la forma. Cuando la Kundalini duerme, el hombre está despierto respecto a este mundo. Cuando ella despierta, el hombre duerme. O sea, pierde toda consciencia del mundo y entra en su cuerpo causal. En el yoga, trasciende la consciencia sin forma. Gloria, gloria a la Madre Kundalini, quien por su gracia y poder infinitos conduce bondadosamente al sadhaka de un chakra al otro e ilumina su intelecto y le hace comprender su identidad con el Brahman Supremo. Que sus bendiciones caigan sobre todos.